Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Temporada de Letras, Pasto, Ipiales y Tumaco. Quiero agradecer a nuestras entidades de apoyo, Ministerio de Cultura, Alcaldía de Pasto, Cámara Colombiana del Libro, Asociación Colombiana de Libreros Independientes, Casa de la Cultura de Ipiales. Para nosotros es un gusto presentar un proceso que se está llevando en la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura de Ipiales, Atardecer Poético, y moderará esta actividad Lorena Verdugo. Lorena, te doy la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todas las entidades que hacen posible que se lleve a cabo esta temporada de letras para nuestro departamento, ya que estas herramientas y estas plataformas virtuales le permiten a mucha gente poder conectarse y poder participar. Un saludo para todas las personas que se conectan y que nos siguen y para todas las personas amigas de la Biblioteca Pública Municipal Casa de la Cultura de Ipiales. En este Atardecer Poético, que es un programa de la Biblioteca Pública, en donde el objetivo es incentivar la lectura en adolescentes y jóvenes, quienes son los invitados de todos nuestros programas, y también pues seguir conociendo autores y autoras de la poesía nacional e internacional. En la tarde de hoy me acompañan lectores y lectoras, amigos o amigas de la Biblioteca Pública y amantes de la literatura. Les doy la palabra para que ellos se presenten. Gaby. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Cuaspa, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Mariana y actualmente lectora voluntaria de la Casa de la Cultura, Biblioteca Pública de la ciudad de Ipiales. Sí, Cristian, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy en donde hablaremos de poesía y leeremos poesía también. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Camilo Guerrero y también hago parte de la Casa de la Cultura de Ipiales como actividad voluntaria. Muchas gracias, Cristian, y continuamos con nuestros importantes invitados, quienes harán la lectura en voz alta de los poemas del escritor que hoy hemos elegido para que ustedes un momento poético. Bienvenida, Marisol. Hola, buenas tardes. Contenta de estar aquí en este espacio importante y significativo para las letras, ya que tiene la intención de evocar esos pensamientos y andares a partir del viaje literario. Soy Marisol Verdugo, docente, quien estará también en este momento acompañándolos, haciendo un recorrido sensible alrededor de la obra de Hugo Jamioy, escritor indígena, quien en sus trazos nos muestra, nos revela la cosmología de los pueblos indígenas, particularmente en esta ocasión de la comunidad Kamsá. Muchas gracias. Gracias, Marisol, y bienvenido también a nuestro amigo, lector y escritor Diego Fernando Gutiérrez. Hola, ¿qué tal a todos? Buena tarde. Bueno, gracias por invitarme a esta charla. Verdaderamente felicito a todos los organizadores. Soy Diego Gutiérrez, sí, un servidor, un aprendiz de la literatura y amante del arte. Hago parte del grupo de amigos de la biblioteca. He compartido momentos, eventos culturales y bueno, estoy aquí también para hablar de la poesía contemporánea, que en este caso nos convoca para hablar de Hugo Jamioy, ¿no? Un
un gran poeta que tuvo la oportunidad de tener acercamiento, de conocerlo hace aproximadamente un año. Y bueno, gracias y espero que sea chévere la conversación. Muchas gracias, Diego, y también nos acompaña Sebastián, quien también hará lecturas en voz alta de los poemas del escritor de hoy. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Verdugo Mora, soy maestro en artes escénicas de la Facultad de Artes ASAP, con énfasis en actuación de la Universidad Distrital. También soy artista y cultor del carnaval y obviamente un apasionado de la poesía y las letras. Agradezco a Lorena por la invitación y espero pasar un rato muy ameno junto a estos grandes compañeros. Gracias, Sebastián, y gracias a todos y todas quienes hoy nos acompañan. Gracias también a Mariela, por supuesto, que hace posible que ya se haya tenido camino de esta temporada de letras y que nos une a Ipiales también, ¿no? Y que siempre Fundación Casa de la Cultura de Ipiales y la Biblioteca Pública Municipal Casa de la Cultura de Ipiales tiene abiertas sus puertas para llevar a cabo y para apoyar y para convocar todo tipo de actividades culturales, en esta vez en la parte de la literatura. Y como bien lo dijeron mis compañeros, hoy hemos escogido al poeta colombiano Hugo Jamioy Huajibioy y queremos hablar sobre su vida y su obra que ha sido tan importante y tan relevante, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos años, y también leer sus poemas maravillosos, su poesía indígena, su poesía que abarca naturaleza, su poesía que abarca espíritu y su poesía que va ligada mucho al amor, de mucho amor a la tierra, por supuesto. Hugo Jamioy Huajibioy nace en Huamantabanoc, que significa nuestro lugar sagrado de origen, ubicado en el valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo. Igual que, como nos lo comentaba Diego, tuvimos la oportunidad también con los amigos de la biblioteca, con los lectores voluntarios, de tener un acercamiento con él, tuvimos esa fortuna tan grata de conocerlo y de sentir esa pasión de él que tiene por la poesía. Hugo Jamioy se vinculó en la Universidad de Caldas. En un principio él quiso estudiar agronomía, pero realmente su pasión siempre ha sido la poesía y en el año 1999 publicó su primer libro. Ganador de 2 becas muy, muy importantes otorgadas por el Ministerio de Cultura. La primera, la beca de investigación nacional en literatura en el año 2006 y después la beca nacional de creación de oralitura otorgada por el Ministerio de Cultura también. Participante en muchos festivales, entre ellos el Festival Folk Live del Instituto Smithsoniano en Estados Unidos y obviamente participante y aportante en muchas ferias de letras, en eventos y conferencias que tienen que ver con la oralitura, una palabra de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y también amigo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Es importante también aclarar ello. Ha estado muy pendiente en todo lo relacionado con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 1.500 bibliotecas que conocen a ciertos escritores que han estado un poco más cercanos a los programas y a los procesos que la Red Nacional de Bibliotecas en operación con la Biblioteca Nacional de Colombia se han llevado a cabo. Y en los últimos años, pues él ha sido también uno de las personas y de los escritores que están dentro del programa Escritores en Bibliotecas Públicas, visitando esas bibliotecas, digamos, más lejanas, llegando a las comunidades más alejadas y las bibliotecas que más necesitan de estos programas. Este año, desde lo virtual, estuve de invitado en el programa Escritor en tus bibliotecas para el departamento del Magdalena y pues ha estado muy cercano a estos programas que se realizan en biblioteca pública. Entonces, seguiremos hablando de su vida y de su obra y vamos a iniciar con la lectura en voz alta de los poemas que hemos escogido con mucho amor y con mucho cariño para que ahorita todos nos deleitemos en las voces de nuestros lectores voluntarios. Les doy pie entonces para continuar con esas lecturas en este atardecer poético. No somos gente. No somos gente de mundo ajeno, con anhelo de seguir viviendo.
No somos gente de territorio de quienes mañana se escucha hablar que nosotros fuimos. No somos pueblo venido de otros lugares, nuestras raíces son de aquí. Somos árbol hombre, somos gente, somos pueblo, nacidos en el fondo de la tierra, árboles caminando por el lugar heredado de nuestros taitas, gente cuidando la armonía y equilibrio natural, pueblo construyendo la casa para que nuestros hijos vivan felices y de manera natural. Diego. En la tierra. No es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra. Solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Mari. Marisol, continúa, por favor. Enciende el micrófono, Mari. El poema al que daré lectura lleva por nombre Anuncios. Rompe el aire, Quinde. En el patio de mi casa, sentado espero tus anuncios. Danzando tus alas, alguien de mi casa volará el viaje sin retorno. Suspendiendo tu cuerpo, los pasos de un caminante brindarán su estancia. Cantando tu trompeta, llamas diminutos cristales del alto gris. Debo entrar a mi rancho, tal vez mi madre esté llorando. Por hoy ya no danzaré más. Colibrí de verano, vuelve, quiero saber más. Aletea tus pasos, danza con otro ritmo tus alas, florecerá un retoño. No cantes tu trompeta, suspende tu cuerpo, disfruta del verano. También mi madre quiere sentarse conmigo a esperar tus anuncios. La muerte, 1. La muerte, de ella no se habla en cualquier momento, sino cuando alguien se va por este nuevo camino. Los Kamsa no tienen tiempo para hablar de ella, solamente piensan, hablan y hacen la vida mientras se pueda. Sueño ancestral. Un hermoso sueño hoy me acompañó en el descanso del amanecer. Miraba que todo mi pueblo sin parar bailaba una sola danza que 1000 sonidos de origen natural creaban un ritmo armónico y ancestral. Soñaba que niños, jóvenes y ancianos, todos a la vez bailaban juntos, y las mujeres hermosas, adornadas con miles de flores tomadas del jardín. Su ritual exótico de danza y canción entraban a la tierra y al Padre Sol, versando frases de agradecimiento por la vida de mi pueblo Kamensa. Al danzar, regaban flores de miles de colores, plantaban por los caminos recorridos las semillas sagradas de prosperidad, para que mañana también dancen los hijos de ellas que en su vientre se formarán. Al final de la marcha, con paso lento y voz baja en su cantar, llena de arrugas en su rostro, Kamensa decía a sus hijos, una anciana Batá: ciudad de la tierra, que en vuestra mamá adornad su rostro y no la dejes arrugar. Sembrad muchas flores para mañana adornar las mujeres hermosas del pueblo Kamensa. Debo decir que tuve la fortuna de escuchar o de conocer al maestro Hugo Jamioy el año pasado en la entrega de premios de bibliotecas públicas que otorga el Ministerio de Cultura, y que, por cierto, la ganadora fue la Biblioteca Municipal de Ipiales, Casa de la Cultura. E inmediatamente lo vi, entendí que era un activista de los derechos fundamentales de su pueblo. Vi un hombre con un profundo arraigo por sus raíces,
por sus costumbres, por sus tradiciones, y sobre todo vi un hombre que no menosprecia la vida. Cioran decía que el hecho de vivir por sí solo es extraordinario, y más cuando ves las cosas tal cual son. Y yo creo que el maestro Hugo Jamioy lo hace de manera portentosa. Su obra, por supuesto, está basada en la memoria ancestral de las comunidades. En la poesía que acabo de leer, Sueño Ancestral, no solamente podemos ver sus orígenes, sino también construcciones y búsquedas personales del autor, ¿no? Que yo creo que son características típicas de un poeta, de un escritor, de un dramaturgo, de un novelista. Pero lo que a mí más me llama la atención es el tema de los sueños. Sábato decía que nosotros no podemos proporcionar determinados sueños, no lo podemos hacer. Y finalmente los sueños son una vía para acceder al inconsciente. Y el maestro Hugo es totalmente generoso con su inconsciente. Él nos muestra su inconsciente, nos muestra el inconsciente de su pueblo, un inconsciente de un pueblo que clama justicia, de un pueblo que clama amor, que clama reconciliación, que clama derechos, que clama por un vínculo más armonioso entre el hombre y la naturaleza. De hecho, su poesía inmediatamente me remite al Putumayo, al Sibundoy, a la etnia indígena de los Kamsá, ¿no? Una etnia de maravillosos agricultores de maíz, de frijol, de plantas medicinales, llena de chamanes que usan el yagé para las curaciones, para encontrar la conexión con ese mundo ancestral. Veo una etnia indígena que clama, que llora, que se vio sometida por los españoles desde 1535. Y eso es lo que veo un poco en su poesía. Y más precisamente en Sueño Ancestral, ese deseo del autor, ese deseo, ¿no? que pasa mucho con los sueños. Los sueños tienen que ver por lo general siempre con el pasado y con el presente. Y eso es a lo que nos invita un poco el maestro con Sueño Ancestral. Y ese es su sueño, ¿no? El sueño de un mundo mejor. Así es, Sebastián, y sabemos que también, pues digamos, el Putumayo está muy, muy cercano a Nariño, son dos departamentos hermanos, porque pues de hecho también en el Putumayo hay mucha gente de Nariño, y hay mucha gente de Nariño y mucha gente que conoce su cultura, o creo que también hay un intercambio cultural entre estos dos departamentos, porque no son lejanos tampoco, o sea, son cercanos geográficamente, pero también son cercanos culturalmente, y se han adoptado cosas en el Putumayo de acá, y acá cosas del Putumayo. Cuando hablamos de que es una tierra de agricultores, pues obviamente Sibundoy, la tierra del maestro Hugo, es uno de los pocos puntos en el mundo que tiene los microclimas, entonces los agricultores pueden sembrar y cosechar lo que ellos quieran porque su tierra es muy bondadosa, y esa bondad de la tierra también está plasmada en los poemas de Hugo Jamioy. Aparte de que hay agricultores, también hay tejedoras y tejedores. Su madre es tejedora. Es una tierra también de chamanes. Su padre es chamán, sabedor también ancestral, sabedor de la medicina tradicional. Y este es el camino que conduce lo que conduce la vida del maestro Hugo. En ese sentido, pues él hace parte de este pueblo Kamsá, un pueblo de aproximadamente de 7,000 personas, y que él ha defendido y quiere defender. Sobre todo él, de lo que nos habla es de defender la lengua Kamsá. Él lo que quiere es que no se pierda la lengua de su pueblo, porque es lo primero que últimamente se viene perdiendo en varios pueblos indígenas, en varias naciones indígenas,
los niños ya no conocen su lengua madre, su lengua indígena, y esto es por lo que trabaja Hugo Jamioy, por el rescate de esa lengua y por el rescate de las tradiciones Kamsha. Si bien él nace en esta cultura, él vive hace mucho tiempo en la Sierra Nevada de Santa Marta y desde allí ha venido trabajando con muchos procesos, sobre todo en biblioteca indígena y con los arhuacos. Él ahorita su familia está ya sentada en la Sierra Nevada y entonces ahí es donde también vuelvo a hablar de ese intercambio cultural. Ahí digamos que todo esto que se relaciona con la poesía de Hugo también es un dar. Y de eso hablamos mucho en las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas o sea, ese verbo es tan bonito, el brindar, el dar, más que el recibir, porque todo el tiempo se está brindando. Entonces, en ese intercambio cultural de lenguas, en ese intercambio cultural de pueblos indígenas, de naciones indígenas, con las cuales también Ipiales cuenta y con las cuales la biblioteca pública también ha trabajado, hablamos mucho del dar, pero del dar no materialmente, sino del dar como persona. Y es también de lo que hablan los poemas de Hugo Jamioy, como No somos gente, o él hace mucho énfasis también en el remedio del yagé, y es eso, ¿no? La bondad, porque el dar viene de ahí, de la bondad. Sí, de hecho, quería hacer un poco una confesión, y es que el día que lo conocí hace un año aproximadamente, cuando lo escuché inmediatamente fui a revisar algo de su material, y obviamente Danzantes del Viento, su libro, según yo y desde mi perspectiva, uno de los más, no sé si más comprados o no comprados, pero para mí es de los más importantes. Creo que fue una gran bofetada una gran bofetada para esa persona que vive en la ciudad como yo, y que de hecho se había alargado un poco de su región, del sur, de Ipiales, y se había ido hasta Bogotá, y haberse alejado un poco de esos territorios del país. Entonces creo que fue una gran bofetada para decir, hombre, no sé, como que de verdad deberíamos empezarnos a preocupar por eso, ser un poco más conscientes y más responsables de entender, de ver la situación de todas nuestras etnias indígenas en Colombia. Y entender también que esas personas que trabajan por ese rescate cultural, pues están en una lucha permanente y una lucha muy, muy difícil, ¿no? Marisol. Sí, creo que la escritura de Hugo Jamioy representa, digamos, como ese importante fortalecimiento de la cultura, ¿no? De las diferentes culturas a través de la palabra, y esa palabra que él mismo va tejiendo, ¿no? Y en ese tejer chévere que va haciendo memoria, y también es, digamos, un andar, ¿sí? Un andar que va por el tiempo y nos dice lo fundamental del vivir, del estar, del sentir, ¿sí? A través de la mirada no solo de un hombre, sino de una comunidad que habla por medio de sus poemas, ¿sí? Creo que la palabra de este escritor además son las voces no solamente de la existencia humana, sino también de la existencia animal, de la existencia vegetal, que para las comunidades indígenas es muy importante, y también de la existencia espiritual, ¿sí? Que de pronto desde una mirada occidental la olvidamos, pero que obviamente estas existencias se convierten en ciertos sentidos una completa enseñanza, ¿sí? Para nosotros, para quien, digamos, mira desde la periferia, y que nos enseña a mirar desde otras perspectivas, desde otros sentidos, esas mismas existencias que son parte de ese pensamiento que se construye precisamente desde el pensamiento del Sumat Kansai, que es el buen vivir, ¿no? Que han tejido los pueblos indígenas desde su sentido, desde su pensamiento y desde su corazón. Bueno,
estaba analizando un poco el tema de cómo se estaba construyendo más o menos la idea de contar lo que alguien ya le había contado. Básicamente eso era lo que hacía el poeta, sí, con su obra. Recordemos que, bueno, básicamente lo contaba o lo escribía ahí en el prólogo Juan Guillermo Sánchez, sí, que lo que hace Hugo Jamioy es rescatar o hacer revivir ya esas tradiciones o esa historia de los pueblos indígenas, que probablemente al pasar del tiempo, ¿sí?, eso se va olvidando para nosotros, para nuestras generaciones, y es otra vez de la voz, de esa oralidad de que se habla. Me pareció tan interesante de que se escriba, de que sea el poema el que reviva, ¿sí?, todas esas historias, todas esas diégesis que ya han ocurrido a todos los ancestros, ¿no?, a los taitas, y todas esas confesiones, todas esas manifestaciones que se hace de los niños hacia ellos, es una cosa que realmente a mí personalmente me transporta a decir, bueno, pero realmente a mí me llena de un entusiasmo, como que el niño se instruye mucho en el taita, lo ve al taita como un maestro. ¿Y por qué lo hace? Y el maestro no lo hace de una forma tan académica y tan pedagógica o tan literal. En los poemas de Jamioy me doy cuenta que ese juego de la palabra o de esa gran materialización del lenguaje lo hace poéticamente. El taita lo hacía poéticamente, y los vemos esos relatos, veo esas narraciones tan en verso, digámoslo así, sí, en verso, que me lleva naturalmente a ese mundo, ¿sí?, a esa realidad de todas las características indígenas. Un poema que se me recuerda aquí es La Chicha, ¿sí?, un poema, La Chicha, que habla de que no es que nosotros tengamos la intención de borrachar al extranjero o al visitante, ¿sí?, sino que realmente es una forma de cómo nosotros brindamos o consideramos una bienvenida, ¿sí? Y al final termina diciendo de que, pues, si no te gusta la chicha, pues al fin y al cabo no te vamos a recibir nunca más con algo así, ¿sí? Y es esas cosas, el alimento, las costumbres, todas esas cosas se van rescatando y se van diseminando a través de la escritura, y el lector lo que hace, pues, ¿sí?, es nuevamente escuchar eso, ¿sí? Eso es lo que básicamente es la intención de Hugo Jamioy. Y me gusta muchísimo, me transporta a esos territorios que quizá no he visitado, que quizá no he escrutado, no he palpado realmente, y me gusta mucho porque también cuenta cosas como, tenía aquí un poema preparado, Los desencantos de Urra, que habla sobre la trágica situación de inundación de los Embera Chamí, y es un poema que, ¿me entiendes?, se juega con el tiempo poéticamente. Bueno, yo quería también agregar algo que creo que va desde un aspecto más personal, y creo que tal vez todos los que estamos aquí podemos compartir esto, y es que el maestro Hugo Jamioy es un claro ejemplo de identidad. Creo que para mí es un claro ejemplo de identidad. ¿Por qué? Porque él nos muestra desde su ser, con una mirada, con un poema, con una palabra. Todo muestra de dónde viene, quién es él, en qué cree. No lo imparte. Tampoco es que lo predique como tal, que esté de una u otra manera intentando llevarnos a eso, pero lo comparte, ¿sí? Brinda eso, brinda sus creencias, el amor que tiene a su tierra, a sus raíces. Y creo que es algo muy de resaltar, de respetar. Porque hoy en día, y tomo mucho lo que dijo Sebastián hace un momento, que sí es como una bofetada, el verlo a él llegar a compartir una palabra con él, es despertarlo a uno. Y yo creo que desde mi posición, tal vez a mi corta edad, yo también, que vengo desde Bogotá, llegar acá y poder tener conocimiento de alguien como él, de una persona tan respetable como él, es algo de admirar, y es algo que genera amor.
y pasión tal vez por lo que uno cree o a lo que uno le apasiona. La poesía siempre ha existido en nuestras lenguas, ha estado guardada allí para nosotros. Continuamos con la segunda ronda de poemas en voz alta por nuestros invitados de este atardecer poético. Y le doy la palabra a Gabriela nuevamente. Yajé 2. ¿Cuál es tu intención? Taita Yajé es hombre, es sabio y a todos orienta, es sabio y a todos guía, es sabio y a todos cuida, es sabio y a todos aconseja, es sabio y es Taita, es celoso y por eso no te muestra ni te enseña nada, te exige tranquilidad y respeto. Él es sabio y mucho antes de que estés junto a él, sabe cuál es tu intención, cuando te guía, te enseña, te cuida, te aconseja, te orienta o simplemente te deja. Cristian, porfa. Somos danzantes del viento. La poesía es el viento que habla, el paso de las huellas antiguas. La poesía es un capullo de flores hecho palabra. De su colorido brota el aroma, que atrapa a los danzantes del aire. En sus entrañas guarda el néctar que embriaga al colibrí cuando llega a ser el amor. La poesía es la magia de las orquídeas. Sus bellos versos hechos colores se nutren de la vida pasada de los leños viejos. La poesía es el fermento de la savia para cada época. Los mensajeros llegan, se embriagan y se van danzando con el viento. Yajé. Sé quién eres, te he mirado en el yajé, en el mágico mundo colorido, la geometría borracha. Ha mostrado las horas perfectas, el sueño pensado, la alucinación, el tránsito. El viaje al mundo donde reposan todas las donde nada se puede negar. El mundo donde todo se puede saber. A ese mundo he llegado en mi viaje, y en mi camino tu imagen he visto. Todo lo que he mirado, ayahuasca, que a poder, no te lo puedo decir, solo quiero que sepas mirado. Desencantos de Urra. A mis hermanos en Vera, a su tierra de Urra inundada, para iluminar los ojos y enceguecer el alma. Al tiempo que se inundó Urra, las ciudades se inundaron de transeúntes hambrientos. Al tiempo que se hizo la luz, se quedaron ciegas las familias en Vera. Al tiempo que flotan los sueños en el Urra inundado, duermen los cuerpos en las calles de una ciudad. Al tiempo que se extienden manos ancestrales, los transeúntes niegan sus raíces. Al tiempo que lloran los niños en Vera, en los brazos de sus madres desterradas, el ICBF les tiene padres responsables. Al tiempo que buscan refugio en la ciudad, los guardianes de la seguridad nacional los destierran de aquella que no es su tierra. Al tiempo que sale el sol, se ve la noche en sus ojos. Al tiempo que llega la noche, en las ciudades de este país, los en Vera se arropan con la mano de sus añoranzas. Lo puro, vida del futuro. Voy a hacer un lugar que es sagrado. Junto con todas las cosas del universo, hago esto para que tú vivas, para que mi pueblo y tu pueblo vivan. Veo tu rostro, te oigo venir, desde el lugar donde nace el viento frío y potente, que da valor, fuerza y resistencia. Y por eso hago humo sagrado, para que todos los pueblos te miren y en todo el universo se alegrarán. Has hecho un día feliz para el mundo,
porque un destello de luz grande, reflejado en tu mirada, en tu ser, en tu sonrisa, que ilumine un nuevo amanecer, a fin de que nuestros pueblos vivan. Hago fuego para que tengas calor y vida, pero dirige siempre tus miradas a tu pueblo y al mío propio, para que caminen siempre con paso firme por el sendero sagrado, porque solo las cosas puras reflejan lo eterno, y el pueblo verá tus generaciones futuras. Gracias por esas bellas lecturas, los versos del poeta del cual nos está, mejor dicho, convocando el día de hoy. Y volvemos como a ese sentir, ¿no? De la naturaleza, a ese acercamiento que hace con ese respeto también, ¿no? Porque es un respeto a lo que nos rodea, que para algunas personas puede ser muy pequeño o quizás puede ser un poco o pasa desapercibido, pero que en la vida real, en la cotidianidad es muy importante. ¿Por qué? Porque es el origen. Es un origen, es un destino y quizás también la tierra sea ese mismo final. Recordar también que los libros, algunos de los libros importantes de Hugo Jamioy, está el primer libro que publicó fue Mi fuego y mi humo, mi tierra y mi sol, en el año 1999, de Infección Editores, de la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales. Está también el libro No somos gente, publicado ya en el año 2000, y Danzantes del Viento en el año 2010, editado en un principio en el año 2003 y reeditado en este año 2010 por el Ministerio de Cultura. Su colección está, por supuesto, en las bibliotecas públicas de Colombia. Hace parte de esos libros imperdibles, hace parte de esos libros que no hay que dejar de leer, de esa poesía única que prácticamente podemos decir que es nueva, porque la poesía ha venido cambiando también. Antes la poesía era casi toda romántica, luego fue cambiando a la poesía de los nadaístas, una poesía más contemporánea, una poesía más del caos, y pues Hugo Jamioy, uno de los poetas colombianos que también viene a transformar esa poesía a través de los tiempos, con esta poesía indígena y natural, y es uno, ¿no?, de los escritores colombianos que le abona a la poesía y que le abona no solamente a la escritura, sino que le abona a esos procesos sociales, a esos procesos comunitarios en los cuales él sigue creyendo. Así como muchas personas también seguimos creyendo en los procesos comunitarios que se hacen entre amigos, se hacen entre hermanos, se hacen entre pueblos, y no hay distinción cuando se trata de llegar a un fin. No están los indígenas, los afro, los gitanos, los rum y los no indígenas o los mestizos. Está una sola comunidad, y cuando se trabaja por un fin social, como lo hace el maestro, pues no hay distinciones tampoco. Sí, de hecho, Lore, quería decir que yo creo que acercarse a las palabras del maestro, de este gran poeta, creo que es una manera también de reconocer que el otro existe y que merece también nuestra aceptación y nuestro respeto, que nuestras diferencias con otros mundos y otros seres, pues que son grandes, ¿no? Y que esa creencia de que pertenecemos a una raza privilegiada, pues no es sino más que una prueba de nuestra ignorancia, de nuestra ceguera, de esa soberbia, de esa torpeza que los seres humanos tenemos.
Así es decir que tanto como para la comunidad Kamsha en la que nace Hugo Jamioy, como para todas las comunidades indígenas de nuestro país y de Latinoamérica, no hay diferencias. El hombre es uno solo. No hay clases, no hay intermedios, no hay distinciones. Y hablando más pues de su papel, Cristian nos va a comentar algo también. Y de eso se trata la importancia o el conocimiento que nos da este gran poeta. La cuestión de la importancia cultural que hay en Colombia, que no se trata de solo lo que vemos, sino de todos los espacios en todo el rincón de Colombia, de qué hay más del estilo de vida que tenemos. Porque como todos nuestros compañeros acaban de decir, no se trata de imponer su cultura, sino de que conozcamos más, de que sepamos, de que tengamos el conocimiento y la cuestión de transmitirlo. Pienso que es algo, más que todo, una poesía que trasciende y debería serlo. Algo que me... Mari, Sigue, Marcela. Mari, luego Diego. Marisol. Ya, gracias. Sí, precisamente creo que al encontrarnos con un escritor indígena también es necesario, como lo dije anteriormente y lo reitero, distanciarnos un tanto, ¿no?, de la visión occidental, porque esta poesía creo que nos traslada a otro mundo, ¿sí? O a otros mundos incluso, que nosotros podemos verlos con otros ojos y sentirlos, ¿por qué no? Incluso con otro tipo de sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad que de pronto hemos perdido o que también se nos ha sido arrebatada de un modo u otro. Entonces creo que esta escritura nos permite también saber que hay otras formas de ver, otras formas de recorrer los espacios, los tiempos, y que es posible que a través de la escritura podamos compartir esas cosmovisiones y podamos también tener el conocimiento de esos pueblos, ¿sí? Que a veces, digamos, los vemos como distantes, pero están allí y somos parte de ellos. Creo que también en los poemas de Hugo se presentan diferentes conceptos, ¿no?, vistos desde otras perspectivas. Por ejemplo, está la muerte, ¿no? Pero no la muerte vista, digamos, como la fatalidad, sino como la muerte, como la que viene a ser parte de la danza de la vida. Es decir, lo que existe es parte de un todo que se renueva, que se transforma en conjunto con la tierra, con la gran madre, como llaman ellos, y todo lo que en ella habita. Y en ella se gesta, ¿no?, también lo que fue, lo que está aconteciendo en modo de venir. Entonces yo creo que estas letras, una voz muy importante a la espiritualidad, ¿sí?, a las experiencias de las plantas, como yo les compartía el poema del G. Entonces también sabemos que en ciertos tramos de la vida, o siempre más, ellas nos acompañan y en el sentido están con esas muestras, ¿no?, o los caminos, ¿no?, que nosotros como hombres, como humanos, en compañía de lo demás, de todo lo que existe, nosotros recorremos. Entonces, otra vez aquí, esa manifestación propia de la ancestralidad, ¿no?, desde la palabra y ahora desde la escritura, porque obviamente siempre ha existido, ¿no?, desde digamos, desde la oralidad. Qué bonito ahora que encuentre la literatura, bonito encontrar en estas no literaturas esas creaciones poéticas que nos develan un pensamiento antiguo propio de nuestras comunidades indígenas y que nos invitan a ser parte de ellas. Es importante este trabajo de Hugo. Es una escritura que tiene, digamos, todo el contexto y todo para profundizar en la espiritualidad, ¿no? Desde todo lo que nos teje, desde todo lo que nos une y desde todas, digamos, esas epistemologías plurales que nos acompañan y nos albergan en un solo tejido.
sin duda la escritura se vuelve como una huella de la historia, ¿no? Y más esa literatura contemporánea que hace siempre hablar de los territorios, de hablar de una situación social, de una situación, de una cultura, de cierta época, de cierto tiempo. Una literatura indígena contemporánea veo parecer mucho más completa, porque en Jamioy yo veo una poesía sentipensante, donde se refleja ese romance de los suyos y de su aborigen, ¿sí? Y cómo va desnudando todo, poco a poco, esa estructura de los campos que él ha recorrido, de esos lugares, de los montes, de los páramos, de las montañas. Y es eso básicamente que se vuelve como una descripción, y esa descripción que haciendo parte de una narrativa se complementa dando lugar, dando encaje en la poesía. Eso de la literatura contemporánea, que ya no hace tanto, darle tanto valor a los personajes, sino también a los espacios, y más que interesante y sobre todo imprescindible que hablar de las culturas y de hablar de esos territorios que muchas veces en el colegio y en las universidades, sobre todo en el colegio, en esa educación básica, se habla, se discute y quizás se aprende poco. Entonces la cosa es, y tan importante y tan interesante que me pareció aquí, es que esta obra está escrita no solo al castellano, sino también en su propia lengua, ¿sí? Eso es como no olvidar nunca lo que es nuestro, ¿sí? La lengua nuestra es como el corazón que llevamos dentro, y básicamente así lo describía en la introducción, ¿no? Que hay que vestirse de la lengua, y que el lenguaje es un hogar, ¿no es cierto? Es una morada. Eso me gusta mucho de las obras que sirven como denuncia, que sirven como manifiesto, que dan un golpe, que a veces sin querer dan una crítica, ¿sí? A la misma sociedad, que a veces cree tener el camino correcto, y básicamente existe alguien que desata, que irradia cosas nuevas, ¿no? O que tal vez cosas que ya estuvieron ahí, pero que a nosotros nos convierte como desconocedores. Se dice que el territorio de donde él proviene ya existió hace miles de años, y gracias a la oralidad, ¿sí? A esa oralidad que se transmitía, y que cada uno de ellos tenía la obligación de que sus futuras generaciones tenían que contarle todo de toda esa vida, de todo ese origen, ¿sí? Se tenía que hacer oralmente y dado a la escucha, y de modo que llega a la escritura, ¿no? Llega al poema como para ejecutar, como para dejar huella de eso. Por eso dejo con esa tesis, con esa conclusión de que la escritura siempre se ha hecho como, o nos ha llevado a ser como la huella de la historia. Gracias, Diego, y gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvimos en este bonito encuentro. Muy, muy, muy agradecida desde Biblioteca Pública Municipal Casa de la Cultura, y pues chévere haber compartido con todos ustedes. Gracias nuevamente a Mariela Guerrero, Fundación Quilcay, que hacen posible que esta temporada de letras llegue a muchas personas y que se hagan actividades desde la literatura. Ha sido un placer hablar de este gran poeta, de este gran amigo, de sus letras, de alguien que rescata mucho la oralidad de los pueblos, las voces de los antepasados, nuestro contacto con la naturaleza, nuestro agradecimiento con la Madre Tierra. Y no siendo más, muchas gracias a quienes se conectaron también, y nada, un saludo muy, muy especial desde el equipo de trabajo de Biblioteca Pública Municipal Casa de la Cultura. Y para finalizar, quisiera terminar con un poema cortito del maestro Hugo Jamioy, que se titula Bonito debes pensar. Bonito debes pensar, luego bonito debes hablar,
ahora ya mismo bonito empieza a ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los que estuvieron representando a la Biblioteca Pública de Casa de la Cultura de Ipiales. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Ojalá podamos seguir trabajando juntos para formar lectores felices. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias.